Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Guido? Estoy muy bien, ¿cómo estás vos, Uri? Muy bien, muy bien. Y a Guido ya lo tuvimos, al rabino Guido Cohen, ya lo tuvimos en PLF hace años. Yo todavía creo que estaba en Argentina y habíamos hablado, ¿te acordás de qué, Guido? De Halloween. De Halloween. Si judíos pueden celebrar Halloween o no, cómo entender Halloween desde la perspectiva judía. Y Guido es un gran amigo personal, un colega, rabino y maestro. Ahora lo tengo más cerca, estamos a media hora de distancia. Eh, a veces Nos tendríamos que estudiamos ver más juntos, seguido. sí. A veces, tuvimos un tiempo donde estudiábamos juntos. ¿Les querés contar que estudiábamos, Guido? Estudiamos las Chubot del Jajam Mesás, ¿no? Maim Haim, lo tengo ahí, por eso miro para allá. Que es la literatura alágica, las preguntas y respuestas de un rabino marroquí que tiene una visión muy creativa cuando se trata de resolver preguntas de la halajá. Y quizás algún día tenemos que hacer un episodio de eso, ¿no? De las grandes perlitas que fuimos encontrando ahí en las Teshuvot de un rabino tradicional, sefaradí, luego que emigró a Israel, Yosef Mesás, que rompe un poco con lo que se convirtió el mundo sefaradí, con Obadiah Yosef en adelante. Pero no es el motivo del episodio de hoy. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar, Guido? Vamos a hablar de vino, que creo que en algún punto hay cierta conexión con el otro episodio que hicimos, porque es un tema que me apasiona, el tema de la frontera entre el mundo judío y lo que hay afuera. No me estudié de corrido todo el Talmud entero, pero voy recorriendo bastante el Talmud y por ahora, por lejos, mi tratado favorito es Abudá Zará, que es el tratado que habla justamente de eso, ¿no? De cómo los judíos nos vinculamos con aquellos que no son parte de nuestro pueblo, que no profesan nuestra fe, y cómo interactuamos con ese mundo. Y cómo esa interacción fue cambiando a lo largo de los tiempos, ¿no? Esto que hablábamos hace mucho tiempo de Thanksgiving, bueno, cómo los judíos nos encontramos celebrando cosas que no inventamos nosotros, que no son religiosas, pero que no inventamos nosotros. Ujú. Y bueno, acá con el tema del vino, creo que es un tema también en donde aparece mucho nuestro vínculo con quienes no son judíos, cómo los definimos, cómo hablamos de ellos, qué creemos acerca de lo que ellos hacen o no hacen, y cómo eso afecta nuestra práctica. El vino tiene la peculiaridad de ser de las muy, muy poquitas cosas en la ley judía de origen vegetal que tienen un tema de kashrut, ¿no? Claro. Afuera de la tierra de Israel. En la tierra de Israel hay otros temas agrícolas y qué sé yo, pero uno podría decir en principio que si sos vegetariano, comes kosher. Eh, pero cuando hablas de vino, te metes en un tema complejo. O por lo menos si sos vegano. Después está el tema de la leche, otro tema. El tema de los panificados podría discutirse. Pero el tema del vino es claramente un producto de origen vegetal que no tiene nada para ser no kasher y que de repente es no kasher a niveles, digo, para provocar un poco la conversación. Hace poco una persona vio que yo tenía una botella de vino que no es kasher y a mí me dijo mi rabino, obviamente no viene a mi sinagoga, a mí me dijo mi rabino que eso es peor que comer cerdo. Mm. Yo, wow, para que el rabino diga que es peor que comer cerdo, tiene que haber un tabú importante alrededor del tema. Entonces, Eh, vamos a... Este es el objetivo del episodio, ¿no? Y esto, el origen de por qué hablamos de esto es por un libro que Guido estaba leyendo, que yo leí hace unos años, de Jaim Soloveitchik, ¿sí? Y lo tengo Einaim, acá. o The Jews and the... ¿Cómo es en inglés? Jews and the Wine Trade in Medieval Europe, Principles and Pressures. Lo tengo también en hebreo, pero Y debo Einaim, confesarlo, o en leí en hebreo, inglés. salió original hace, no sé, 30, 40 años, y ahora también está esto, que Jaim Soloveitchik, el hijo, uno de los hijos, ¿no? Sí, Uno de los hijos del Rab, literal, R.A.B. corta, Soloveitchik, de la segunda parte del siglo XX de Estados Unidos, se dedicó en su tesis, una de sus tesis doctorales y demás, a analizar cómo es la relación de los judíos con el mundo de la venta, el consumo y demás de vinos en la Edad Media. ¿Y por qué este es un tema interesante? Porque, como decía Guido, el vino no es solamente un elemento más, no pasó lo mismo con el aceite que podría haber pasado. No pasó incluso lo mismo con el pan. ¿Y por qué decimos estas categorías? Porque en el Tratado de Boaz Zará,
que mencionaba Guido, aparte de las cuestiones generales que sabemos en Kashrut que están prohibidos, ciertos animales están prohibidos, esos animales que están permitidos tienen que ser faenados de una forma en particular, no se puede mezclar carne y leche, esas cuestiones clásicas. Después hay como una lista de otras cosas que los rabinos prohibieron para alejarnos de, y ese de son varias, alejarnos de la pérdida de la identidad propia, ¿no? Del casamiento mixto, lo podríamos llamar hoy y demás, y dentro de esa lista se incluye el vino. ¿Estoy bien por donde estoy empezando, Sí, Guido? sí, diría, o sea, hay dos cosas. Por un lado, la pérdida de la identidad, el matrimonio mixto y todo eso. Y por otro lado, hay un gran tema que es que el enemigo número uno del judaísmo, de la Torá, sin duda, y del judaísmo rabínico también, el enemigo número uno es el paganismo. Mm, Digamos, no hay solamente un tema de cuidado, no nos asimilemos o no nos parezcamos a ellos, sino que hay un tema de que el paganismo es malo en su esencia y nosotros lo tenemos que combatir y nos tenemos que separar y alejar, aun cuando no haya riesgo de que lo vayamos a practicar. Creo que digamos, podríamos dividir esto en dos grandes temores, y así hablan los sabios, que es uno de los temas que este libro trae. Uno es el tema asimilarnos. No te yem, dicen, ¿no? Vas a empezar a tomar vino, como el famoso chiste que cuentan los judíos americanos de it can lead to dancing, ¿no? Empezás por una cosa, ¿viste? Empezás bailando, después seguís tocando y por ahí hay un beso y que yo y terminás acostándote con alguien con quien no te tenés que acostar. Entonces, cuidado, no tomes vino de los no judíos porque eso va a derivar en que vos vayas a un pub, a un wine bar, a un lugar así, empieces tomando vino, hay una chica al lado, comparte, le invitas una copa y eso termina en asimilación. Pero por otro lado hay un tema que tiene que ver con claramente no tocar ni con un láser algo que tenga que ver con la actividad pagana. Y ahí creo que hay un tema interesante y jugoso que es el definir quién es pagano y el ver si nuestros hermanos cristianos o musulmanes son paganos o no. Eh, creo que eso es un poco la pregunta número uno, porque si resolvemos esa pregunta, después podemos discutir el tema de la asimilación, de la no asimilación, y quizás algunos otros temas que podrían hacer que el vino no fuera cayer. a Eh, ver, Guido, si te parece, somos dos personas que nos apasiona el tema, que aparte nos gusta el vino, porque somos argentinos, ¿no? Y a mí me especialmente, gusta mucho el vino. Full disclosure, me gusta mucho el vino. Me gusta probar vinos de diferentes orígenes. Tengo en mi casa vinos guardados por muchos años y algunos que espero tomarlos dentro de, no sé, cuando se casen mis hijos, ya están los vinos ahí. Así que sí, me gusta mucho el vino. a mí también, vamos a continuar, ¿no? Siendo honestos, para que nos conozcan los que están viendo y escuchando, que los dos somos rabinos, los dos somos apasionados por la literatura rabínica y por las respuestas complejas a estas cosas que nos pasan como judíos en el mundo, pero aparte nos gusta el vino, ¿no? Y también hay una realidad como argentinos, como judíos, como observantes que guardamos kashrut o Shabbat y demás, también encontrar vinos kasher o con certificado, porque te dijiste el vino que estaba tomando no era kasher y yo me atrevería a decir, bueno, quizás era kasher pero no con certificación. Entonces, esto es creo uno de los puntos que vamos a Está debatir, buenísimo eso. pero vamos a ver. Otro de los puntos era que eran, casi no hay, y de los que había eran carísimos, y los que habían eran malos, que era preferible no tomar directamente. Y por otro lado, donde el vino está absolutamente presente en la vida judía. Si hubiésemos nacido en Escocia, quizás sería el whisky. Si hubiésemos nacido en Estados Unidos, quizás sería el bourbon. O en Egipto, quizás sería la cerveza, la bebida nacional. O en Perú, el pisco. Tuvimos ese origen que tiene que ver con la tierra de Israel, donde una de las 7 especies de la especie de la tierra de Israel es la vid. Entonces, el vino está presente en el Tanaj. En la Biblia hebrea, el vino está presente en todo momento y los rabinos dicen que la mejor forma de celebrar y le kadesh, de santificar tanto el matrimonio como el Shabbat, como las festividades, es a través del vino. Hay un montón de alegorías en el vino. Entonces, el judaísmo tiene una relación con el vino muy más allá de cualquier otra bebida. Pero por otro lado,
es la única de las bebidas que hasta el día de hoy requiere, incluso para muchos ortodoxos, la certificación. Que hay muchos que toman casi cualquier cerveza o casi cualquier whisky o vodka y demás y no se necesita, pero para el vino, que es algo tan central, se necesita. Entonces, creo que es un caso paradigmático que nos trae el rabino Guido Cohen hoy para hablar de esta relación cultural, este tabú, esta cuestión imaginaria y esta cuestión concreta de la halajá, de la ley judía. Entonces, Guido, lo que yo te propongo es guiarnos históricamente. ¿Dónde empezamos esta conversación con el vino? En el Tanaj, en la literatura rabínica, en la literatura medieval, en la modernidad, en la producción masiva. ¿Cómo nos querés llevar por este recorrido hoy? Para Bueno, entender. a ver, empecemos por lo que vos estabas comentando. El vino ocupa un lugar fundamental en la vida de los judíos. Hace poquito era Rosh Hodesh, leemos un salmo que tiene un versículo hermoso que dice, Yain y Samach leva benosh. El vino alegra el corazón de las personas, y el vino aparece como elemento central en la gran mayoría de nuestras celebraciones, digamos, salvo Yom Kippur. Después, no hay Jupá sin vino, no hay Brit Milá sin vino, no hay kiddush sin vino. Incluso los sabios cuando discuten, bueno, que si no tenés nada de plata, ¿qué comprás? Bueno, una de las cosas es el vino para el kiddush, ¿no? De las pocas cosas que vendé lo que seas, pero tratá de tener vino para el kiddush. Eh, Creo que además el vino tiene un componente muy lindo desde el punto de vista de ser una de las cosas que el ser humano transforma a la creación y hace incluso más noble, ¿no? Como lo mismo que el pan, esa famosa historia talmúdica de qué vale más el trigo o una factura, un pedazo de pan. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de tomar la creación de Dios y transformarla en algo con incluso más valor. No hay árboles que tengan botellas. Hay Mm. árboles con uvas y nosotros le ponemos nuestro arte, nuestra dedicación, nuestra constancia, nuestra paciencia a esas uvas y las transformamos en algo más valioso. Y ya eso aparece ya en los tiempos de la Torá, digamos, la centralidad del vino como elemento sagrado, como elemento importante, como derivado de los productos de la tierra de Israel, aparece ya en la Torá, y todo el tema de alejarse de todo lo que tiene que ver con el paganismo y de no acercarnos a los paganos, de destruir la idolatría, removerla de la tierra, etcétera, también aparece en la Torá. Quiero agregar una cosa más a la importancia del vino, que entre otros lo trae Soloveitchik en su libro, pero es algo que uno puede leer en cualquier libro de historia general, que es que el agua no era la bebida más importante en la antigüedad, porque el agua estaba altamente contaminada por lo general. Es decir, la gente se hidrataba tomando alcohol. Debe ser, digamos, fascinante si pudiéramos viajar en el tiempo y ver cómo andaba la gente por la Edad Media, porque la gente andaba medio borracha por el mundo. Cerveza, vino y otras bebidas eran lo que la gente tomaba a diario. Incluso Soloveitchik trae algunos testimonios de la cantidad de vino que se tomaba por ciudad, por convento, por monasterio, por comunidad, y son cantidades abismales. O sea, hoy la gente discute si es bueno o no es bueno tomar una copa de vino en la cena. La gente llevaba en Y su después conducir, cantimplora, ¿no? Si es claro, tolerancia cero. se subían a la carreta y manejaban, manejaban borrachos. O no sabemos si borrachos. También sabemos por ejemplo, el Tratado de Psahim en el Talmud, que el vino se diluía, que el vino no se tomaba en estado puro, que se le agregaba agua. Al día de hoy muchos tienen la costumbre de agregar a su copa de kiddush un poquito de agua. Eh, pero la gente tomaba mucho. Y en ese sentido, no solo que estamos hablando de un producto, como vos decías, central en los rituales y en la vida sagrada de los judíos, sino que además un producto de consumo diario como el mate para un argentino. La gente tomaba mucho vino. Y entonces, bueno, a lo largo de la historia, de la época talmúdica, ¿sí? Los sabios empiezan a decir, bueno, si nos tenemos que separar de los paganos, ¿cómo traducimos esa separación en herramientas, en cuestiones concretas? Entonces empiezan a discutir, por ejemplo, una cosa muy famosa en el Tratado de Abasará, es si nosotros podemos hacer negocios con los no judíos y si podemos hacer negocios en la víspera de sus fiestas, porque yo le voy a comprar algo al no judío, una camisa, y el no judío va a usar la plata con la que yo le pagué para comprarse no sé, el animal para su sacrificio a O Baal. cancelar, o no se le puede cancelar una deuda porque si no se le va a agradecer a su Dios
Y estás habilitando eso. Correcto. Entonces empiezan los sabios a decir, bueno, distanciémonos lo más posible de esta gente en cuestiones bien concretas. Entonces, un montón de cosas que para ellos son importantes y que son centrales en su práctica pagana, nosotros no las podemos ni tocar de lejos. Y el vino era un elemento central en las prácticas paganas de casi todos los pueblos antiguos, muy famosas las libaciones a Dionisio y a Baco, pero en general, la gran mayoría de los pueblos antiguos, al igual que el pueblo judío, ¿sí? Porque nosotros también teníamos vino presente en las libaciones en el altar, pero bueno, La este, sangre y el cuerpo de Jesús, ¿no? Digamos, todo en el... bueno, pero ahí ya, ahí quiero ser cuidadoso porque para eso tendríamos que ver si estamos hablando ahí de paganos o no. Bueno, Eh, yo sería menos cuidadoso con vos, una idea de, digamos, que claramente no iría en relación a lo que podemos considerar un monoteísmo puro al estilo bíblico o talmúdico, ¿no? Digamos, eh, poner a alguien como profeta barra Dios encarnado en una hostia o en una... ¿sabes? Después podemos discutir bueno, si el no, no, cristianismo pero cae o a ver, no. es una linda pregunta para plantear. Entonces, nos queda claro que el judaísmo no quiere nada cerca del paganismo y que entre esas muchas barreras que nosotros ponemos con los paganos es la idea de prohibir el vino de los paganos, porque los paganos tienen la costumbre de libar con ese vino, de rociar con ese vino a sus altares, o incluso de echar un poquito de vino a la tierra, como práctica. Antes de servir vino, venía el mozo o sí, el sirviente que te iba a servir vino, venía con la ánfora, con la jarra de vino, y antes de echar vino en la copa, echaba un poquito de vino a la tierra, casi como una ofrenda a la Pachamama, ¿no? Como Para bendecir tirar. la tierra. Exacto. Entonces, como ese vino había sido usado para una libación pagana, estaba prohibido. Ahora vos traes el tema de los cristianos. Bueno, una de las grandes preguntas que surgen cuando uno estudia el Tratado de Avodazará, que está relacionado a los paganos, no a los cristianos. Los rabinos no están hablando ahí de cristianismo. La pregunta es, ¿nosotros podemos considerar a las otras religiones monoteístas como paganas o no? Y ahí se abre un mundo porque no encajan en la definición normal de paganismo, tienen un solo Dios. Y yo sé que para nosotros judíos, que crecimos con una visión incluso como muy maimonidiana, muy purista del monoteísmo, que es un monoteísmo al final del camino, no es el monoteísmo de Abraham, no es el monoteísmo de Moshe, pero bueno, para eso necesitamos mucho tiempo para discutir qué hace el becerro ahí, qué hacen los querubines y qué sé yo, pero el monoteísmo al que llegamos nosotros, que aprendimos en el Shule, ya está bien destilado, bien puro, y nosotros decimos, bueno, pero estos tienen Dios, el Espíritu Santo, los santos, la Virgen María, qué sé yo, instintivamente desde un lugar de ignorancia uno podría decir, eso no es politeísmo, no es paganismo, y la realidad es que no, cuando uno conoce en profundidad y estudia con seriedad la teología cristiana, que habría que discutir otro día si se puede estudiar, pero los que ya pecamos y la estudiamos, vamos a decir, sabemos que no son paganos, que no son politeístas, que son, francamente, son monoteístas, que tienen un monoteísmo que es diferente, que es más complejo, e incluso los sabios en el Talmud reconocen que el monoteísmo al que está obligado un judío no es necesariamente el Eso. mismo monoteísmo al que está obligado el no judío. Eso quería llegar. Nosotros, Existe el concepto de Abodaz Zarabe Shituf, ¿no? exacto, Que hay comunidad que el judío tiene un monoteísmo más pristino, puedo decir. claro. Para el no judío ya el acknowledgement, el saber y reconocer que hay un único Dios, aunque después a eso le pongas algún tipo de culto que para nosotros judíos estaría prohibido, para el no judío dentro de las 7 leyes noágidas no estaría. Es una idea bastante permisiva que permite ampliar ese círculo. Claro, o sea, para que los oyentes no, entiendan en concreto, el, lo que hace el cristiano, como él es cristiano, le está permitido a él, si yo lo hiciera, estaría prohibido. Es decir, el judío no solamente tiene que ser monoteísta basic, sino que tiene que ser monoteísta premium. Pero el cristiano puede ser monoteísta basic y eso en algún punto lo remueve, lo saca de ese colectivo que estamos combatiendo en las leyes de Abodazara porque él no es pagano. Eh, y ahí se abre la pregunta, entonces, si no es pagano, ¿por qué no podemos tomar su vino?
¿no? O Pero sea, entonces, comentanos. Entonces, en la Torá no hay ninguna prohibición, no vemos, ¿no? no, yo creo que, a ver, digamos, a ver, tendríamos que revisar por la duda, no equivocarnos, pero la prohibición de vino pagano es una prohibición de categoría de la Torá. Edicto rabínico de categorizada como la Torá. Correcto. O sea, nosotros no podemos tomar vino de libaciones paganas. Ok, pero entonces ahí contanos. Entonces, hoy en la literatura rabínica, alágica, legal judía, hay tres categorías de vinos. Correcto. O Contanos para entender. tres y media, vamos a decir. Está el Ok. vino pagano, que se lo llama Yain Nesej, que está prohibido. Y yo creo que hoy nadie discute que el vino pagano está prohibido. Está lo que se llama, ¿Prohibido qué significa prohibido? Vamos un paso más, Guido. Prohibido significa ok, consumirlo, venderlo, tenerlo en mi casa. ¿Qué significa? es una prohibición muy severa, diría incluso más severa que la prohibición de algunos alimentos no kasher, porque no puedo tenerlo, no puedo poseerlo, no puedo venderlo, no puedo derivar ningún beneficio, ni siquiera un beneficio como secundario. Lo que en el lenguaje del Tratado de Abodazará, si llega a mis manos vino pagano, lo tengo que tirar a las profundidades del Mar Muerto. Es más o menos lo que te dijo ese que vino a visitarte en tu oficina y no vio el Excel. Claro, peor que jamón, me dijo. Este, entonces esa es una categoría. La segunda categoría, que es la categoría donde está el dilema, es lo que se llama Stam Yeinan Shel Goim, que es simplemente vino de no judíos. No es vino para libaciones paganas, es simplemente vino de no judíos. Si queremos por un segundo, aunque ya dijimos que los cristianos no son paganos, pero si queremos por un segundo a los efectos pedagógicos ilustrar esto con un ejemplo, hay una diferencia entre el vino de misa y un Robert Mondavi de California o un Luigi Bosca de Argentina. No es lo mismo un vino que hacen unos monjes en un monasterio y que después lo consagran, que un vino eh, comercial, un vino hecho por no judíos, pero sin ninguna intención religiosa. Y ahí te hago Eh, una pregunta. Vamos entonces, tenemos el Yain Nesej, el vino totalmente pagano de libación prohibido, que ahí no habría duda hasta el día de hoy. No estamos abriendo ningún. El segundo, esa categoría es también vino producido por no judíos, ¿no? Que hay una duda. La pregunta es, Guido, para que todos entiendan, ¿hay en ese vino, aparte de que un judío no haya sacado las uvas, eso es cierto, parte de la cosecha, o supervisado, ¿hay algo en el producto que lo haga no kasher o es simplemente la no presencia de un judío en alguna parte o en todo el proceso? bueno, ahí, ahí tenemos que meternos en los detalles de cómo se fabrica y cómo se fabricaba el vino. Hoy, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, ningún vino producido en el Valle de Napa o Sonoma o algo así, tiene ningún ingrediente que debería preocuparnos. Y la realidad, yo quiero volver a algo que dijiste que me parece importantísimo y lo dejo para la próxima vez que me invites al podcast, me parece un tema fascinante. Eh, la diferencia entre lo que es kosher y lo que tiene una etiqueta que dice kosher. Y cómo, bueno, los procesos industriales hicieron más complejo entender si algo es kosher o no kosher, pero para saber si algo es kosher o no es kosher hay que conocer los ingredientes, no hay que buscar un sello. Y en la medida en la que nosotros sepamos los ingredientes, entonces podemos determinar si algo que yo compro en el supermercado es kosher o no es kosher, independientemente de si tiene una etiqueta que dice que lo sea o que no lo sea. La etiqueta no hace kosher el producto, la etiqueta me simplifica el proceso de saber si es o no kosher. Mm, Y en ese sentido, hay países hoy que tienen regulaciones muy claras en relación a qué ingredientes se le pueden o no se le pueden agregar a un vino para que sea llamado vino. vino. Eh, lo que preocupaba en términos de los ingredientes es algunos ingredientes que se usaban para lo que se llama la clarificación del vino, que es un proceso. En parte de la fabricación del vino hay un proceso en el cual, cuando el vino está en los tanques o en las barricas o lo que sea, se le pone algo para llevar los sedimentos hacia abajo. En alguna época se usaba albúmina de huevo, que podría presentar algún problema. Se usaba sangre de toros, ahí sí, digamos, sangre de toro sería bien problemático. Hoy día, por lo general, se usa grafito, bentonita, algún tipo de
de mineral, que no presenta ningún problema para el tema de kashrut. Y después, bueno, incluso si se usara un elemento que no fuera kosher, el elemento no está en el vino. El elemento se usa para arrastrar algunos elementos no deseados en el líquido hacia abajo y después eso se filtra. Eh, y la intención de quien hace el producto no es meter eso en el vino. Entonces, si, digamos, si, Y si no es darle quisiéramos... sabor, ¿no? Vamos a meter dos Correcto. preguntas alágicas acá para que todos escuchan y sepan, no necesariamente porque haya una presencia de un elemento no kasher dentro de un producto, lo hace no kasher. Tiene que ver, uno, con la intención, tiene que ver si da sabor o no da sabor, tiene que ver si da consistencia o no consistencia, y tiene que ver en la proporción. Y la proporción normal es 1/60, y esto es muchísimo menos. Entonces también esto aliviana la potencialidad de que ese Stam Yeinaim, este vino común de los gentiles no utilizado para fines paganos, dé más lugar a la Sí. no producción. Y digo, hoy día en los países occidentales, en donde agencias como la FDA o otras agencias, digamos, si un vino tiene una etiqueta que dice vegano, por ejemplo, vos podés dormir tranquilo que no tiene ninguna de estas cosas, porque nadie le daría la etiqueta de vegano. A veces es más estricto que el kashrut. Ya que justo que decís lo de si da gusto o no da gusto y las proporciones, hace poco comentábamos, antes de empezar, que hace poco estuve en Polonia y en Cracovia, en la sinagoga de Moshe Isserles, me pidieron que cuente algo sobre Moshe Isserles, algo que te venga a la cabeza sobre Moshe Isserles. Y una de las cosas que a mí siempre me resultaron interesantes, que no tengo idea si lo que yo pienso es verdaderamente cierto y demostrable históricamente, pero en esas discusiones sobre la mezcla de lo kosher y lo no kosher, Yosef Karo en el Shulchan Aruch dice que para saber si algo es kosher o no es kosher, cuando algo no kosher cayó dentro de, vamos a decir, tenés la olla haciendo el guiso para Shabbat y cae un poco de leche o cae algo así, la respuesta de Yosef Karo es tenés que ir al vecino y darle de probar. O sea, vos vas a tu vecino que no es judío y le decís que pruebe un poquito. La respuesta de Moshe Isserles es tener que calcular proporciones. Y yo creo que esto, entre otras cosas, debe tener que ver con el vínculo que cada uno tenía con el no judío. Yosef Karo vive en Tzfat, en donde el Tenía no amigos judío, árabes en la zona, claro, el no musulmanes en judío es general. musulmán, habla tu mismo idioma, no tiene ningún problema con vos, tiene otros enemigos, se está preocupando por aniquilar a otras personas y el judío vivía más o menos tranquilo ahí. En cambio, en el mundo cristiano, con un antisemitismo virulento, con sospechas con libelos de sangre, con sospechas de envenenamiento y qué sé yo, y no sé si le vas a dar de probar al vecino tu comida porque el vecino no la va a querer probar y porque vos vas a tener miedo de que él te eche algo en la olla. Mejor no, digamos, no comemos con el vecino. Hmm. Y bueno, yo creo que todo esto tiene que ver también con el tema del vino y cómo el judaísmo sefaradí históricamente fue más permisivo y donde surge esta cosa que Soloveitchik llama el tabú, donde transformamos el vino no kasher en algo que es casi como un chancho, es en un mundo en donde el contexto es tremendamente antisemita y donde no queremos tener nada que ver con... Y donde la presencia del vino en el mundo cristiano, que era tomado por muchos de ellos, ¿no? Como vos decís, como no politeísta, pero algo así pagano, frente al mundo musulmán, donde había una prohibición más en general del alcohol, mucho más intensa que el mundo judío, por lo cual el comercio era mucho menor. Totalmente, Entonces, para totalmente. Quito, te llevo para atrás, porque como tal mundo vamos de tema. Y hay Nesej, vino totalmente prohibido de paganos, Stam Yedinaim, un vino producido por gentiles, pero con ninguna categoría que lo podría hacer no kasher. ¿Y cuál es la tercera categoría? Y después tenés el vino que está supervisado, ¿sí? Lo que la gente llamaría vino kosher, ¿sí? Que es el vino en donde podemos garantizar, mediante algún tipo de supervisión, que en ningún momento del proceso de elaboración del vino, hasta que el vino llega a la copa de quien lo va a tomar y se lo toma, participa alguien que no es judío. Y hay una especie como de trampita que se hace para eso, que es el vino mebullal, que es vino cocinado, basados en una idea que mencionan los sabios de que los paganos no van a usar para libación un vino que fue cocinado, probablemente teniendo en mente los vinos cocinados en invierno, ¿no? Los vinos cocinados que se le agrega canela, que se le agrega... O sea, el vino cocinado es un producto al día de hoy en Alemania, en Polonia, en Holanda, en muchos países. Pero dicen, bueno, el vino cocinado el pagano no lo va a usar para una libación, entonces una vez que el vino está cocinado,
ya no tenemos problema si lo toca un no judío. Hoy buena parte, me animo a decir la mayoría de los vinos kosher eh, comercialmente disponibles llevan esa etiqueta que dice mebushal, que significa cocinado. Es un vino que en realidad se lo somete a lo que se llama una pasteurización flash. Lo llevan a 180 grados Fahrenheit, serán unos 80 y pico de grados Celsius, poco más caliente que el mate. eh, y lo llevan un segundo a esa temperatura, lo bajan y con eso nos damos por cocinados con el vino. Y entonces un no judío lo puede descorchar, lo puede servir, etcétera. Y el motivo por el cual surge el vino Mebullal es porque en un mundo de restaurantes, de fiestas, de casamientos, de bar mitzvah, de todo esto, sería imposible fuera de Israel imaginar que todos los Incluso mozos, en que todos los... Israel, cuando la mayoría de los melzarim son árabes, ¿no? Incluso. Entonces sería imposible demandar, exigir que todos los que manipulan el vino sean judíos. Entonces en algún momento cortamos eso. Son judíos desde el momento en el que las uvas se cosechan y se llevan para presionar, hasta el momento en el que lo pasteurizamos en los barriles grandotes, entonces ya todo el resto del proceso, que en el proceso de fabricar el vino hay mucho de, por ejemplo, sacar un poquito, probar, mirar, ya todo eso, una vez que lo pasteurizamos, pueden intervenir no judíos. Esa es la solución que los rabinos inventan, porque si no sería imposible tener masivamente vinos kosher en todas nuestras mesas. Y de alguna forma, yo quiero tirar dos cosas. Uno, ante un problema o una realidad, existe esto de Mebullal para que cualquier mozo pueda servir en un restaurante, una fiesta y demás. Un problema moderno, vamos a decir, un problema de los judíos afluentes Ujú. económicamente en los Estados Unidos, en la Argentina, en el mundo donde tenemos la necesidad. Y también, a lo que te quiero llegar a la primera pregunta, es algo similar ocurrió en la Edad Media, con los judíos en Europa también vendiendo y estando en el mundo económico del vino. Entonces quiero que nos cuentes un poco cuál es la tesis de Soloveitchik en relación a eso, cómo también la halajá, la ley judía, se vio demandada en encontrar formas creativas de cambiar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que quiero decir es, yo te escucho, soy un extraterrestre, yo escucho, abro este capítulo de Pielef, y decir, hay judíos que no toman un vino porque un gentil simplemente puso la mano como Uri está poniendo acá, y digo, yo me vuelvo antisemita. ¿No? Yo Buenísimo. me vuelvo antisemita porque ¿qué? La mano del no judío hace que se convierta en un anatema, en algo prohibido para ser consumido por el judío. Entonces, dejo estas dos preguntas. La primera más técnica de Soloveitchik y la segunda más filosófica. Bueno, básicamente lo que trae Soloveitchik, el libro es largo, es denso, pero lo más importante para nuestra conversación, lo que trae Soloveitchik es que el comercio del vino, sobre todo en Alemania en el siglo XIII, era uno de los temas esenciales del comercio. Es decir, comerciar vino, por ahí se movía la plata y los judíos vivían en zonas que eran zonas de producción de vino y zonas donde este era el producto por excelencia, y no se podían quedar afuera de este negocio. No nos olvidemos que los judíos no podían ser terratenientes, que había un montón de cosas que los judíos no podían hacer por ser judíos. El comercio era una de las pocas que los judíos hacían y hacían bien, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para comerciar cuando uno de los productos estrella en el comercio en esta época es un producto que en principio nosotros tenemos prohibido comerciar con ese producto? No solamente Eh, tomar, sino Correcto, vender, sacar provecho. Si cae en nuestras manos, lo tenemos que tirar a las profundidades del Mar Muerto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Nos quedamos afuera? Y lo que trae Soloveitchik es que no solamente que el vino se utilizaba para comerciar directamente, vamos a decir, el judío dice, bueno, yo me voy a quedar afuera igual del negocio del vino, me voy a dedicar a otra cosa, voy a vender nueces, voy a vender especias, no voy a vender vino. Pero era tan el uso y la popularidad comercial del vino que las deudas se pagan en vino. Entonces, aunque vos te dedicaras a otra cosa, la gente te iba a pagar la deuda en vino. ¿Y vos qué haces? O sea, yo te vendía a vos seda, vos me pagás a mí en vino y yo tengo que tirar el vino a la profundidad del Mar Muerto. Y no había decirte, no, pagame en dólares, no existía.
Entonces el vino se utilizaba como moneda de cambio. Además estaba todo el tema de las hipotecas, que en esa época funcionaban como, bueno, yo prestaba plata y la forma de cobrar los intereses, a diferencia de las hipotecas hoy día que se llama hipoteca pasiva, que es que yo tengo una hipoteca sobre mi casa, pero yo sigo viviendo en mi casa. Mm. En esa época, digamos, a mí me prestaban plata, yo tenía un campo, la forma de pagar los intereses era que el que me prestó plata usaba el campo, mi campo, y sacaba provecho de ese campo. Entonces, si el judío tenía plata y se la prestaba a un cristiano, el cristiano le iba a dar su viñedo, y con eso el judío se iba a cobrar los intereses hasta que el cristiano repague el capital y entonces el Pero viñedo estaría vuelve a... totalmente prohibido porque ya Inés es Correcto. azul. Entonces ahí los rabinos empiezan a buscar soluciones eh, y básicamente vuelven a una discusión talmúdica entre dos rabinos, entre Rabbi y Shmuel, en donde la discusión es, bueno, digamos, ¿quiénes son los paganos? Básicamente la discusión es, ¿quiénes son? En realidad la discusión entre estos dos rabinos es, ¿y qué pasa con un pagano bebé? ¿No? Dice, un pagano bebé, que no hace libaciones, es un bebé. Pero sin querer, el nene travieso vino y se metió en mi barril de vino y metió el dedo. O agarró una botella y sirvió en un vaso. Eso hace que el vino sea no cayera. Entonces los rabinos discuten y uno de los rabinos dice, no, bueno, el bebé no me hace, no me impurifica el vino, porque es un bebé, no tiene intención de libación. Y entonces ahí en esa época, en la Alemania medieval, los rabinos traen esta idea de los cristianos de hoy en día, o los no judíos, los gentiles de hoy en día, no son paganos, son como los bebés de la época del Talmud. Es decir, ellos no tienen intención de hacer libaciones, los cristianos no hacen libaciones. Incluso lo que hacen en la misa no es una libación. Eh, Tengo una anécdota divertida para contar qué es lo que hacen los cristianos en realidad con el vino y por qué también esto es relevante. Cuando yo estudiaba en el seminario rabínico teníamos clases sobre cristianismo. Había una materia obligatoria de cristianismo con un cura. Y como parte de la experiencia del semestre nos llevó de excursión a una iglesia y fuimos a la iglesia a conocer todos los secretos de la iglesia, que dónde guardan la hostia y entonces el tipo saca el vino y dice, ¿quieren probar? Digo, no, no, nosotros no podemos probar esto, ¿no? Pero le pregunté, ¿qué es este vino? Y el tipo me explicó, el padre, eh, que el vino, los cristianos, el vino es vino normal, que en algún momento lo consagra. Es decir, el vino, hasta que el sacerdote lo consagra, es vino. No O es sea que vino. cambia Inaim y lo elevan allá Inés. Claro, en algún momento, es más, el tipo tiene, no sé, 5 damajuanas, Ajá. ¿sí? Y va consagrando por batches, por pedacitos, ¿no? Por botellas. Entonces agarra, hace un par de botellas, las consagra, les hace su bendición y lo que sea, y entonces ahí ya las guarda en el altar para usar en la misa, cuando dicen este es el cuerpo, la sangre de Dios, etc. Eh, pero el vino a priori no está consagrado. Entonces, bueno, en esa época, en Alemania medieval, que es bueno, la famosa época, digamos, ahí alrededor de la época de Rashi y sus discípulos, los Tosafot y todo eso, las épocas de gloria de producción literaria en el campo del Alajá de los judíos que viven a la vera del Rin, esa zona de la Francia ashkenazí que bordea con Alemania, que hace muchos años estuve en Estrasburgo, por ejemplo, y ves que la cultura del vino en ese lugar, bueno, el vino ocupa un lugar muy, muy central y todavía guardan botellas de vino de esas épocas en algunos lugares en esas ciudades. Entonces, los rabinos dicen, bueno, ¿sabes qué? Como el cristiano es como si fuera un bebé, vamos a hacer uso, a echar mano de esa herramienta de la época del Talmud y vamos a decir que se puede comerciar, que No no se hay un puede problema. beber, pero se puede No comerciar. se puede beber, pero se puede comerciar. Y cuando los pinchan algunos rabinos, eh, digamos, los sabios de esa época son genios de la argumentación. Entonces, ellos no van a tener problema en argumentar por qué, pero el hecho de que aparezca la pregunta, que diga, para un poco, si no son paganos y se puede comerciar, ¿por qué no se puede beber? Y ahí te empezás a dar cuenta que no debería haber mucha diferencia. Pero la diferencia grande, que entre otros la trae Rashi, es este tema de por qué no nos queremos juntar, por sus hijas.
O sea, ahí es como que el argumento de alejarnos del vino por un tema de asimilación va a tener preponderancia por el tema de alejarnos del paganismo, porque ya el problema no es las libaciones paganas, el problema es que el vino ocupa un lugar en la cultura. Y que si vos vas a tomar vino con los que no son judíos, vaya uno a saber qué más vas a hacer. Eh, y como vos decías, bueno, capaz que hubieran prohibido el pisco si hubieran estado en Perú, pero como estaba en una zona eminentemente vitivinícola, dijeron, no, no, alejémonos del vino a la hora de tomar con los no judíos, porque, y lo cual es cierto, a ver, cuando vos estás en una conversación con una persona y corre vino en la conversación, se pone más amigable, empiezan los bromas, el vino, bueno, Hay una corre. confraternidad, hay como Sí, hay el un... vino va levantando filtros, ¿no? Va corriendo y por eso este tema de que tomar un poquito puede estar bien o lo que sea, pero que tomar mucho nos puede transformar en payasos. La famosa frase de Nichnas yain yatsa sod, ¿sí? Entra el vino y sale el secreto porque el valor numérico de las letras es el mismo. Todas las historias, hay historias, bueno, hay una historia en Talmud famosa de un rabino que borracho en Purim lo mata al otro. Es decir, el vino es peligroso. Entonces, Mm. sí, en estado de ebriedad la gente hace cosas que en estado consciente no haría. Entonces, los rabinos siguen manteniendo la prohibición de tomar vino de los gentiles, de los no judíos, aun cuando levantan la prohibición de comerciar. Si queremos hilar fino, el libro de Soloveitchik hace una distinción entre rabinos en diferentes zonas geográficas sobre si permiten comerciar abiertamente o simplemente aceptar en forma de pago y por lo tanto revenderlo. Te hago una pregunta técnica que no recuerdo en la lectura. ¿Es porque lo bajan de categoría de Yain Nesej a Stam y Naim o porque incluso el Yain Nesej le dan una vuelta? No, lo bajan de categoría. Lo bajan de categoría. El Yain Nesak sigue prohibido, pero Stam Yeinam Shel Goim, el vino, simplemente vino de los gentiles, no entra en esa categoría y podemos ser un poquito más mekeilim, un poquito más relajados. Ahora, vos ves, quiero tocar lo que vos me traes porque me parece interesantísimo. ¿Cómo le explicás a alguien esto? ¿No? ¿Cómo le explicás a alguien judío? Para mí ahí está, por eso yo, no solamente que estoy abierto a tomar vino que tocaron no judíos o que produjeron no judíos, sino que tengo un problema con la prohibición. Que creo que hay una diferencia entre uno ser un poquito más relajado y uno tener un problema en esencia. Yo creo que es muy difícil explicarle al no judío por qué nosotros no tomamos su vino. En un mundo en el cual el no judío hoy claramente no es pagano, en el mundo occidental, y aun cuando sea cristiano, la gran mayoría de los no judíos en realidad no son seculares, ¿sí? Vivimos en la ciudad secular, en el mundo secular, y se sentirían ofendidos si yo le dijera a mi, no sé, a mi vecino que vive en un barrio judío, en una ciudad judía, que está casado con una señora judía, que incluso por ahí viene a la sinagoga, si yo le dijera que él no puede tocar mi botella de vino porque tengo miedo de que haya hecho una libación a Dionisio, es ofensivo. Y yo creo que nosotros judíos tenemos que hacer un poco el ejercicio de pensar cómo hablamos y cómo nos conducimos en nuestras prácticas religiosas cuando se trata del no judío, porque cuando el no judío habla de nosotros, a nosotros nos salta la térmica bastante rápido. Eh, yo pienso, uy, pensé que estaba en Do Not Disturb, pero perdón a los Sí, sí. oyentes. Eh, Después lo cortás eso, lo editás. No, 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 sigue, 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 sigue. ¿Sigue? Yo Sí, pensé que estaba no molestar. estamos bien. Eh, bueno, de cualquier modo, yo pienso, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, si, si los no judíos tuvieran una organización como las que nosotros tenemos para protegernos del antisemitismo que tan importantes son hoy en día, ¿no? Y leyeran el Aleinu que hay en los Sidurim de algunas sinagogas más de línea ortodoxa, donde dice que Dios no nos hizo como los otros pueblos de la tierra, porque ellos se reverencian y se prosternan ante lo vano y lo vacío, ante un Dios que no va a salvar, ¿no? Bueno, la daya de ellos saltaría con los tapones de punta. Y hay quienes acostumbran a escupir en el suelo. Exactamente, exactamente. Entonces digo,
Digo, a mí me parece que nosotros, judíos modernos, que tenemos amigos no judíos, que tenemos familiares que no son judíos, que tenemos vecinos que no son judíos, que tenemos compañeros de trabajo que no son judíos, nos debemos cierta sinceridad sobre si vamos a seguir hablando del no judío y a conducirnos hacia el no judío de esta manera. Un tema similar, por ejemplo, es toda la polémica en relación a sobre si un no judío o un incircunciso se puede sentar en el ser de Pesaj. Eh, bueno, son temas complicados y yo creo que a nosotros nos toca sincerarnos y elegir. O lo hacemos, y si lo hacemos tenemos que poder decirlo. Es decir, si vos vas a decir en el Aleinu esa frase, decir en el idioma que te entiende el vecino. Y bancate las consecuencias. Y después no te quejes. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, cuando yo estaba en el secundario, había un arzobispo en Argentina que había elegido para una de sus homilías o algo, leer una cita del Nuevo Testamento, que era muy despectiva hacia los judíos, porque el Nuevo Testamento tiene algunas frases que hacia los fariseos, los rabinos, lo que sea, es despectiva. Y bueno, Adaya mandó carta y salió en los diarios y se armó flor de despelote. Yo para adentro pensaba, bueno, que los del otro lado no agarren un sidur o no agarren algunas páginas del Talmud, porque se podrían escandalizar. Entonces yo creo que hay una responsabilidad del rabino liberal, no ortodoxo, de tratar de eliminar dentro de lo posible y dentro de los marcos del halajá, porque yo todavía considero que el halajá nos obliga, pero dentro de los marcos del halajá, de tratar de acercarnos a algo en donde podamos confraternar con el no judío, donde podamos tener un vínculo y de vuelta, de donde podamos entender que el no judío, voy a decir una cosa que en relación a otro tema, en relación a la mujer, pero aprendí de uno de mis maestros, el rabino Arthur Green. A veces nosotros usamos las mismas palabras que usaban los sabios hace siglos para referirnos a algo totalmente distinto. Cuando el rabino en la Edad Media o en la época talmúdica dice el no judío, no se imagina que puede estar hablando de tu cuñado. No se imagina que puede estar hablando de tu padrastro o de tu mejor amigo, de tu compañero de la universidad. El no judío es como un fantasma ya que él nos quiere matar, que nosotros no queremos tener nada que ver con ellos, etcétera. Hoy el no judío eh, puede ser de las personas más importantes en nuestra vida. Hoy hay judíos que eligen observar buena parte de la tradición y que se enamoraron de alguien que no es judío y comparten la vida. ¿Y qué le vas a decir? Incluso en los casos en donde el no judío se convirtió, ¿le vas a decir a tu suegro que vos no puedes compartir una copa de vino con tu suegro? O ¿O que no tenés miedo de pueden que haga venir para pesas cuando él te invita y... Claro, porque tenés miedo de que haga una libación a Baco o a Dionisio? Entonces ahí la pregunta es, cuando ya eliminamos el tema del paganismo, eh, el tema de no mezclarnos, bueno, si el tema de no mezclarnos, primero si es efectivo. Si alguien en serio cree que por prohibir el vino que tocó un gentil, vamos a bajar las tasas de matrimonio mixto. Que lo quiero decir bien claro, a mí también me preocupan. Y me levanto a la mañana todos los días y me voy a dormir pensando en cómo hacemos para que más judíos se casen con más judíos. Este, digamos, es un tema al que dedico mi vida, a promover la continuidad judía y a que haya cada vez más familias judías. Pero no creo que prohibir el Luigi Oscar vaya a ser la solución para eso. Tenemos tantas otras cosas que podríamos hacer para que haya más familias judías, más continuidad, entre otras, tener puertas más abiertas para que el no judío pueda incorporarse, pero muchas otras cosas, que creo que la prohibición de tomar vino con otros no judíos o el prohibir el vino porque eso puede llevar a matrimonios mixtos, No, porque queda aparte floja. llega a dos cosas, ¿no? Para mí es el límite de lo absurdo, que algunos lo toman en discusiones como válido, ¿no? El argumento hasta el absurdo y otros que lo sacan porque dicen, no, no me lleves ese argumento, pero quiero llevar dos. Uno, es eso que decís que creo que es una de unas deudas pendientes que tenemos. Creo que el cristianismo, el catolicismo, después del Concilio Vaticano II y otras iglesias protestantes, y sí hicieron un mea culpa en relación a cómo veían al judío. Y yo creo que todos los judíos, incluso los judíos liberales, nos debemos esa conversación más profunda de cómo vemos. Y siempre digo que el no judío, el gentil, especialmente el cristiano, está mucho más abierto al encuentro con el judío que el judío es el mundo cristiano. Todavía nos sentimos, creo que, débiles espiritualmente para salir a ese encuentro y ellos están mucho más dispuestos a venir a un Shabbat en la sinagoga que nosotros a ir a una misa. Eso es número uno.
Entonces, para mí es esencial empezar con esto que tiene que ver con, si no lo podés defender, y creo que lo dijiste muy bonito, Guido, si no lo podés defender con la mente en alto y usás argumentos o hablas en voz baja y demás, es porque tenés un problema moral con eso, ¿no? O por ejemplo, otro, Bishula Kum, ¿no? El cocinado por el gentil, ¿no? Que la hornalla tiene que ser prendida por un judío, no sea cosa que... Y Ruben Hammer, un rabino del movimiento conservador en Israel, sacó una teyuga y decimos, simplemente ya este principio no es válido para nosotros porque no entendemos al gentil como aquel que te quiere matar, como aquel enemigo y demás, y porque lo entendemos que es una medida discriminatoria. ¿Cómo le vas a decir no, al judío no, mira, vos no puedes tener este trabajo porque sos judío? Bueno, entonces, la DAIA salta, ¿no? No, al cristiano yo tengo que encender un poco, hay algo muy, muy, muy pesado en eso, ¿no? Y creo que hay argumentos de la propia tradición judía, Mipnei Tikkun Olam, o Mipnei Darkei Shalom, por el mejoramiento de la sociedad, o las relaciones humanas, donde podemos ser flexibles, donde podemos cambiar la ley de a poco, para que esté más en sintonía con nuestro sentimiento y con nuestra relación, y también lleva al absurdo legal. Ok, yo no puedo tomar el vino del gentil, pero me puedo llevar mi vino kasher y el otro puede llevar su vino no kasher y los dos podemos emborracharnos, o yo puedo tomar cualquier otro whisky, cualquier otra cerveza y el resultado puede ser el mismo de lo que Sí, se tendría que total. lograr. Sobre todo con esto de que la mayoría de las bebidas alcohólicas que tomamos hoy día, que no son necesariamente el vino, porque el vino es un producto más como gastronómico, este y lo otro, pero me puedo tomar 3 botellas de tequila con el vecino no judío, pero no me puedo tomar media copa de vino. Y quiero retomar algo que vos decías porque me parece muy importante entender que estamos hablando acá de relaciones humanas. Estamos hablando acá de que, por ejemplo, nosotros en la sinagoga en la que yo trabajo, tenemos un catering que tiene 4 o 5 mozos que son los que están todos los días, son todos latinos, divinos, nos llevamos bárbaros, me caen súper bien, hablamos, conocen a mis hijos, les regalan dulces, me hacen un pécale cuando saben que mi esposa está de viaje y tengo que mandarle la vianda a los chicos al colegio, todo, pero no me puedo abrir la botella de vino. Y yo me pregunto cómo se siente esa persona. Digo, para decirlo en un lenguaje muy, muy banal y muy como a nivel de tierra, yo creo que los judíos tenemos que tener mucho cuidado con no estar creando más antisemitas de los que tenemos. Mm, Es muy feo decirle a alguien, vos no podés tocar mi vino porque lo vas a impurificar. Y del otro lado no me lo dice nadie, ¿no? Mira, hace una hora antes de empezar este podcast, estaba intercambiando mensajes de WhatsApp con un tipo llamado el Pastor Carlos, que es un pastor local que el año pasado nos donó banderitas de Israel para Neilá, y que me escribió ahora para decirme cuántas banderitas voy a necesitar este año, porque las va a mandar a hacer. Eh, Digo, ¿en serio no puedo? ¿En serio él me va a impurificar el vino? Me está donando 1200 banderitas de Israel para que los nenitos entren en Neilá y me dijo, y si querés yo puedo ir a sacar fotos. Este, bueno, digo, ¿no puedo tomar una copa de vino con él? O olvídate de tomar la copa de vino. Que él descorche mi vino lo va a impurificar. Eh, yo creo que hay que hacer una distinción grande. Es más, ni siquiera requiere, como decías vos, dejar de lado una ley. Solamente requiere entender que la categoría de la que hablan los sabios no es la misma que tenemos enfrente ahora, que es algo similar a lo que hizo el movimiento conservador con los homosexuales. mm, Es decir, el gay del que habla la Torá, o el hombre que penetra a otro hombre en el lenguaje en el que habla la Torá, no es lo mismo que la persona que hoy quiere formar una familia con una persona del mismo sexo. Estamos hablando de personas de categorías diferentes, por un mismo nombre. bueno, lo que también hace Ethan Tucker de la ortodoxia moderna, o como se quiera llamar, con la categoría de la mujer La también, que lo que mujer, se entiende como exactamente. mujer en el Talmud y las recomendaciones o prohibiciones o cuestiones que están exceptuadas, hoy no son la categoría como entendemos la mujer hoy. Pero quiero llevarte a un tema que muchos no saben fuera de Estados Unidos o demás, que tiene que ver con otra categoría que también estaba prohibida, que tenía que ver con la leche. Tal como la prohibición del vino de los gentiles estaría prohibido, también la leche de los gentiles está prohibido, desde Abodazará, y también hay reglamentos medievales y demás, donde
desde cuando se ordeña la vaca y demás, se tenía que estar seguro que había una supervisión judía en el proceso para asegurarse que sea leche de vaca o no leche de un animal prohibido y demás para que sea leche kasher. Y en los años 40 o 50 en los Estados Unidos, una de las grandes autoridades alágicas de la ultraortodoxia americana acuñó un concepto que no existía en la alhaja prácticamente, que era halab stam. Ujú. Existía halab Israel, la leche supervisada por un judío, que era la que se debería tomar, y él entendió que por la industrialización y porque ahora hay toda una trazabilidad y se sabe hasta de qué animales surgió, ¿no? Y se sabe todo y demás, que, no hay, que ya el Estado, ¿no? Que ya el Estado te da una supervisión a cualquier tipo de leche y no necesariamente tiene que haber un judío en todo el proceso. Y pasó algo muy... Esto fue un cambio alágico que me parece que pasó como por abajo de la alfombra en muchos lados. Pues esto es una nueva... Se podría haber dicho algo prácticamente igual del vino. Bueno, ahí está donde, sí, correcto. Está donde la palabra que trae Soloveitchik, que para mí es interesantísima, es un tabú. Mm. ¿Qué significa es un tabú? De la misma manera que vos encontrás judíos que te dicen, no, yo como langosta, como marisco, no, Pero pero no cerdo. jamón no como. Jamón no como. ¿Por qué? ¿Acaso la Torá dice algo distinto cuando se trata del cerdo que cuando se trata del camello o cuando se trata de la langosta o lo que sea? No, está en la misma lista. Si no comes uno, no comes el otro. Pero el cerdo se transformó en el símbolo de lo que los judíos no comemos y algunos eligen decir, bueno, no, yo no voy a cumplir nada de las mitzvot de kashrut, pero cerdo no voy a comer. Que no estoy criticando, para mí es mejor algo que nada. Eh, pero, ¿por qué eligen todos el cerdo? ¿Por qué no hay uno que dice yo no como langosta, otro que dice yo no como Es el tabú calamar y otro? social, está en la Porque hay un conciencia. tabú. Y yo creo que lo que pasó con el vino es que había un tabú alrededor del vino, probablemente porque el vino nosotros lo usamos en ceremonias rituales, eh, porque los rabinos los hicieron así, twist como un pretzel, como dicen en Estados Unidos, para prohibirlo cuando era claro. Y bueno, se constituyó en un tabú y mientras más alimentamos el tabú, más difícil es salirse. Quiero mencionar algo, Uri, que no mencionamos, que es que ya en la Edad Media hay rabinos que empiezan a decir, esto se puede tomar. Hay un famoso caso que es una chubá de Moshe Isserles, que fue censurada y que muchos de los libros impresos de chubot de Moshe Isserles no aparece, que es la chubá número 124, que un historiador contemporáneo, Mark Shapiro, trae en uno de sus libros, que dice, bueno, esto fue censurado, pero Moshe Isserles no es que él permite, pero cuando los judíos de Moravia, alguien le dice, los judíos de Moravia están tomando vino, eso significa que no podemos confiar más en estos judíos y que no sirven para nada, digamos, para nada los efectos de confiar en ellos. Y él dice, bueno, no, y él explica y dice, no está tan mal, ¿sí? Ve a Mahmir y Eboraj, algo así, te dice, el que es más estricto, mejor, va a ser bendecido, pero no está tan mal por todo lo que explicamos. Y después de eso, bueno, Israel Katzenelbogen en Venecia, hay una larga tradición de los judíos italianos, hasta no hace mucho, ¿sí? Hay rabinos que están aún vivos que cuentan que sus padres, que eran rabinos, tomaban cualquier tipo de vino en Italia y no era problema. Y lo mismo en el mundo sefaradí, en donde también esto no era un tabú. No necesariamente estaba avalado abiertamente por los rabinos, Era la pero costumbre local, no era un era lo tabú. que se hacía. Que de hecho vos mencionás el tema de la leche y todo eso. Bueno, hay muchos temas que en nuestros abuelos, mis abuelos que venían de Siria, los tuyos entiendo que también, no era un tabú y que con la lituanización del judaísmo sefaradí se transformaron en tabúes. Desde cuestiones que tienen que ver con darle la mano a una mujer, cuestiones que tienen que ver con cómo nos vestimos, el kashrut de algunas cuestiones como quesos o como algunos productos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no buscaban el sello de nada, no tenían ningún problema en comer algunas cosas en algunos lugares. El rabino Mesás que mencionaste al principio,
digamos, sus chubot dan testimonio de la apertura de ese mundo que se fue cerrando en el siglo XX. Es decir, no somos los primeros judíos en hacernos la pregunta, en ver que mucho sentido no tiene, y creo que incluso no somos los primeros judíos observantes de la tradición judía en tomar vino, Mm. que no es kosher. Lo hicieron en Italia, lo hicieron en otro lugar del mundo sefaradí, lo hacían en Moravia, y los rabinos por lo menos no protestaban. Sí, cuando no se protesta por un tiempo se convierte en la costumbre, ¿no? Digamos también, cuando los rabinos Correcto. quieren protestar, protestan, y si protestan es porque la gente lo hace, y si no protestan es porque saben que tan mal no está, pero no le quieren dar la autoridad, que creo que fue también una de las grandes discusiones siempre filosóficas con el movimiento conservador, ¿no? Como, no sé, viajar en auto en Shabbat y demás, que hablo con amigos ortodoxos y dice, si el ortodoxo viajaba, el sefaradí viajaba en auto en Shabbat, pero el rabino no lo avalaba públicamente, ¿no? Frente al movimiento conservador en los 50 donde lo avala. O también puede ser el tema del vino y también como la ortodoxia se cierra aún más, ¿no? En contraposición a esta libertad que dan en otros lados de decir, ¿sabes qué? Todo vino es kasher, ¿no? Hay una famosa teshuvá del movimiento conservador de Elliot Dorff que dice, sí, cualquier vino es kasher, pero por los usos y costumbres y tabú y para mantener y demás en Shabbat o en los Hagim en la fiesta para hacer Kiddush, por lo menos usemos uno kasher, que también es interesante esa perspectiva y demás de que también, ¿no? Tratar de Sí. atarlo ahí para que algo quede y que suene judío, pero cuando quieres decir se puede todo y cómo los cambios se van dando con el tiempo, ¿no? Cómo va bajando de categoría de Yain Nesej a Stam Yainaim y después Stam Yainaim y Yain Kasher pueden casi homologarse. Eh, Incluso, incluso el tema de que, digamos, a tal punto como se fueron de rosca a la hora de prohibir por el tabú, que bueno, hoy, por ejemplo, prácticamente todos los whiskies son kosher, pero un whisky que es añejado un en barril, barricas de Jerez, por un tema de mezclas, cuando en realidad todas estas prohibiciones del vino kosher no tienen que ver con las mezclas. Las mezclas son de otras ramas del mundo del kashrut. Pero por las dudas, adaptaron otras cosas estrictas de kashrut de otros productos alimenticios y se las llevaron para el vino, para alejar todavía más. Y en realidad lo que yo estoy planteando es, bueno, tenemos que hacer el proceso inverso. Y tenemos que decir, bueno, dejemos solamente lo estrictamente necesario. Entonces, el vino de misa no te lo tomo. Si hay un vino pagano, digo, si uno viaja a un país donde todavía hay paganismo, que existe, por ahí sería un tema tomar sus vinos. Un tema del que no hablamos, pero lo tiro ahí, un elemento que nos permite ser aún más permisivos es que hoy buena parte del proceso de fabricación de vinos es industrializado. Es decir, no, no hay no hay un... humano, no es ni No, siquiera ya claro. cambia Inaem porque es No nada. hay un tipo pisando las uvas en una bacha. Y bueno, entonces, digamos, creo que se presenta la pregunta, no será tiempo de empezar a permitir ese vino. Y la pregunta, como vos decís, esto de Elliot Dorff que dice para el Kiddush y qué sé yo, bueno, la pregunta es hasta dónde lo permitimos y cuánto estamos dispuestos a soportar los embates de quienes estén en contra de esto cuando vean que uno levanta una copa de vino que no es kasher y hace el Kiddush. Yo en mi casa, sobre todo porque quiero que mis hijos tomen, así que usamos jugo de uva. También otra creación de un rabino conservador del jugo de uva, en años de la prohibición, y el jugo de uva hoy es más fácil conseguir kasher que no kasher, pero si alguien me pregunta, escúchame, estoy en un lugar, no consigo vino para kiddush, ¿qué hago? Obviamente si uno no tiene vino, la respuesta lógica es que hacer el kiddush sobre el pan, pero yo creo que me animaría a decirle, y decime, ¿y vino de otro tipo conseguís? Porque si vos tenés que hacer kiddush, y el vino normal, el vino que se vende en el supermercado, no es Yain Nesej, entonces, ¿por qué no podrías? O Eh, sea, lo podrías argumentar lógicamente, que estarías downgrading correcto. la, la, Sí, la mitzvah minamubhar, que es hacerlo con el vino por un detalle y que es mejor, que no lo vas a hacer con cerveza o con pan, sino hacerlo directamente con vino sin exer, claro. sin supervisión. A ver, vas a decir, vos podés estar en un hotel en donde en tu habitación de hotel hay una botella de vino que no es kasher, y vos decís, no tengo cómo hacer el kiddush, no lo hago. Cuando tenés un vino, no tiene el certificado de Kashrut, pero ¿es eso Yain Nesej o es un vino con el que podrías bendecir? Y después está el tema, bueno, que sí, siempre creo que es un tema importante mencionar, que lo trae Elliot Dorff en su Chubá,
sobre todo en tiempos donde la gente está tan enemistada con Israel y hay tanto promoción de no comprar productos israelíes, ahí sí creo que hay un valor en que en nuestras sinagogas, nuestros hogares, en Shabbat, lo que sea, tratemos de consumir productos israelíes, Bamba, Pesexman y vino. Hay buenos vinos israelíes, hay kasher y hay no kasher, o por lo menos sin sello kasher, aun cuando sean judíos los que participen y todo. Israel tiene grandes vinos hoy en día, están un poquito caros en el mercado local en Estados Unidos y en Latinoamérica son difíciles de conseguir, pero es lindo consumir. A mí me gusta, yo como sionista me encanta consumir productos israelíes y cuando puedo, si yo voy al supermercado y veo un tjina que es del Líbano y veo Pero uno eso que es de de vuelta, Israel, eso por aprender, me parece lo que nos estás dando, Guido, tanto también cuando hablamos sobre Halloween y Thanksgiving la última vez y sus diferencias, como acá en relación al vino, es, creo que lo que queremos dar los rabinos es, si bien estar apegados a nuestra identidad, a nuestras fuentes, a quienes somos, también darle la herramienta y empoderar a la gente a que tome decisiones activas y a no poner todo en una misma bolsa. Digamos, no es que el vino está prohibido por todas estas categorías, quizás hay un problema del otro, pero esto que decís de incentivar el consumo de productos israelíes tiene que ver por otra, por abación, por amor a Israel correcto, y por correcto. invertir, no tiene que ver por kashrut, no todo, pero creo que sí, porque a veces cuando metemos todo junto en un mismo lugar, termina diciendo algo, esto es peor que comer cerdo o un sándwich de jamón y queso. Entonces, creo que nos debemos esto, y me parece que también este episodio es parte de esto, y sé que parte de nuestra Torá, darle a nuestra gente, decir, estate arraigado, comé kasher, cumplí Shabbat, rezá, pero tener los conocimientos para poder decidir también a un motivo, en algún momento, por vos, qué es mejor. No hacer kiddush directamente o agarrar el vino que tengas, aunque no tengas sello rabínico. Y creo que vos y yo ya tomamos una decisión por la conciencia que tenemos en nuestro estudio. Me parece este episodio que nos regalás es la apertura para que otros digan, pará, ¿voy por este camino o por este? Sí, y quiero cerrar con algunas ideas bien, bien concretas. La primera es, chequeen los ingredientes. Digamos, podría haber, ¿sí? En algún lugar vinos que tengan algún ingrediente que no hagan no callar, sobre todo para Pesaj, donde esta idea es la solución en 60 partes no cuenta. Entonces, chequeen los ingredientes, aprendan a leer etiquetas, aprendan a averiguar de qué está hecho lo que comen y a sacar su propia conclusión de si es kasher o no es kasher. Lo otro es, bajo ningún punto de vista, esto es una invitación a quienes tienen una tradición y una costumbre arraigada a que la abandonen, pero sí es una costumbre, es una invitación, por ejemplo, a que quien se está adentrando en el judaísmo y dice, bueno, yo tengo que ver por dónde empiezo, bueno, yo diría, no empieces por acá, porque acá no está la esencia del kashrut. Empezá con los alimentos prohibidos, con las mezclas, con los animales faenados correctamente. Quien tiene la costumbre de comer vino, de tomar vino kasher, yo no me opongo. Yo cuando alguien que observa estas leyes viene a comer a mi casa, no osaría ponerle aquello que él cree que es una pata de jamón sobre la mesa y sirvo, siempre tengo vino cayer para servir en casa, eh, pero en la intimidad de mi casa, con mis amigos, con quienes sé que toman el vino que les gusta tomar, me doy ese gusto. Dicho sea de paso, que sería otro tema para pinchar ahí en un elemento que ya está débil, estamos como se dice en inglés, estamos matando un caballo que ya está muerto, eh, pero con el tema de no tomar vino para no asimilarse, ¿qué problema habría con que yo tome una botella de vino con mi esposa en la intimidad de mi casa? ¿No? Ahí tenés otro ejemplo, digamos. ¿Qué miedo hay ahí si yo abro una botella de vino italiano y lo comparto con mi esposa en mi casa? No me voy a asimilar, ya tengo 3 hijos, estoy casado felizmente y probablemente si tomo una botella de vino con ella, puede estar más felizmente casado. Entonces, nada, que la gente tome decisiones informadas, que conozcamos el porqué de aquello que hacemos y que sepamos que muchas veces aquello que hacemos solamente lo hacemos porque lo venimos haciendo hace mucho y que vale la pena preguntar. Y lo último, y quiero cerrar con esto solo, eh, que tengamos cuidado con las afirmaciones que hacemos cuando se trata de los no judíos, porque cuando ellos hablan de nosotros nos duele muchísimo, estamos súper sensibles y con justos motivos en estos días, pero nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con qué dicen nuestras prácticas acerca del no judío que nos rodea, que ya no es un extraño ni un enemigo, sino que a veces es casi nuestro hermano.
Y Guido, me gustaría, primero hermoso y amena cada una de las cosas que decís, y yo quiero cerrar con algo que me hiciste acordar, con esta historia de tu mujer y la copa de vino, porque este episodio va a salir en la semana del Lag BaOmer, que celebramos un nuevo Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai, y hay una de las historias que más me apasiona en el Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, que viene una pareja después de 10 años y voy a echar todos los temas que hablamos con esta historia porque se la veis. Luego de 10 años de estar casado esta pareja, el hombre viene con la idea de divorciarse, porque según la halajá, el hombre durante 10 años intentó tener hijos con su mujer y no pudo tenerlos, entonces tiene la obligación el hombre de prurbu, de multiplicarse, entonces tiene que divorciarse de su mujer para casarse con otra mujer. A lo que vos nombraste a Moshe Iserles con mucha liviandad en el Shulchan Aruch, cuando hace los comentarios en el mapá, dice en nuestras tierras esto ya no es costumbre. No, directamente, no hace artilugios legales de por qué. Si vos estás 10 años casado y no tenés hijos con tu mujer, continúa casado, ¿no? Vos nombraste a Moshe y dices esa libertad, ¿no? La pone ahí. Y después dice, ¿sabes qué? Tal como tomaron vino cuando se casaron, divórciense tomando vino. Divórciense tomando vino. Y los manda a hacer una fiesta, los manda a divorciarse y el hombre ya así más relajado, porque cuando entra el vino salen los secretos y demás, el hombre le dice a la mujer, ¿sabes qué? Mañana te vas a ir a volver a la casa de tu padre, divorciados, llévate lo que más quieras de esta casa, y ella arrastra la cama con el hombre borracho y tirado y lo lleva a la casa del padre y se despierta el otro día y finalmente pueden concebir y, y vuelve el amor a la pareja y esta intimidad también por el vino. Entonces esto que nombraste así de coletazo me parece que nos cierra con Lag BaOmer y también, y con la posibilidad, con esta hermosa historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, cómo a veces el vino puede ser un enemigo, puede ser un potencial problema, y cómo otras veces, muchas veces, puede desinhibirnos y ayudarnos a reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros dolores, con nuestras alegrías. Así que, Lejaim, Lejaim, Guido, Uri, Lejaim, Lejaim. Muy lindo. abrazo enorme y gracias por este episodio. Nos vemos todos Chau, en el chau. próximo episodio. Chao, chao.